El día de hoy veremos la práctica número 7, titulada Primera ley de la termodinámica en un ciclo que corresponde a una máquina frigorífica. Los objetivos de esta práctica es que a partir de datos de alturas vacuométricas, temperatura ambiente, altura barométrica y volúmenes obtenidos experimentalmente por el estudiante en una máquina frigorífica, calcular los valores de presión, volumen y temperatura de cada estado para trazar la gráfica del ciclo y calcular los valores de energía de cada proceso y del ciclo de acuerdo a la primera ley de la termodinámica. De acuerdo a la fundamentación teórica, tenemos que los ciclos termodinámicos son aquellos procesos en los que un sistema sufre una serie de transformaciones termodinámicas partiendo de un estado inicial, tras los cuales llega a un estado final que es igual al inicial. Un ciclo termodinámico puede corresponder a una máquina térmica o a una máquina frigorífica. Una máquina térmica es aquella que recibe calor y realiza un trabajo. Una máquina frigorífica es la que recibe trabajo y transfiere calor de una zona de baja temperatura a otra zona con temperatura más alta. Un trabajo del ciclo positivo indica que corresponde a una máquina frigorífica, mientras que un valor en trabajo negativo indica que se trata de una máquina térmica. En un diagrama presión contra volumen de un ciclo, si al seguir el orden numérico de los puntos que representan a los estados del ciclo corresponde al sentido de las manecillas del reloj, indica que es una máquina térmica. Pero si al seguir los puntos se hace en sentido contrario a las manecillas del reloj, indica que el ciclo corresponde a una máquina frigorífica. El signo del trabajo del ciclo debe ser congruente con el diagrama. En esta diapositiva tenemos el aparato de expansión y compresión de gases que se empleará en el desarrollo experimental. Primeramente tenemos un recipiente de vidrio de Pyrex, un vacuómetro con mercurio, un tapón de hule con 3 orificios, un tubo de látex, un termómetro graduado en grados centígrados y una regla de 30 centímetros. Como servicios adicionales, la bomba de vacío y corriente eléctrica. Nuestro sistema es el aire. Muy buenos días, yo les voy a mostrar el equipo y más o menos la experimentación de la práctica 7, que es primera ley de la termodinámica en un ciclo que corresponde a una máquina frigorífica. El ciclo que vamos a realizar en esta práctica es un ciclo que tiene 3 procesos. El proceso que va del estado 1 al estado 2 es un proceso politrópico. El proceso que va del estado 2 al estado 3 es un proceso isocórico y el proceso que cierra el ciclo es un proceso isotérmico. Veríamos nosotros los datos que debemos tomar para el estado 1. Fíjense ustedes, haríamos funcionar la bomba de vacío y tapamos este orificio. Todo esto es nuestro sistema. Nuestro sistema, aquí tenemos a la sustancia de trabajo, que es aire, un tapón con 3 horadaciones que nos conecta a un manómetro diferencial de columnas de mercurio, que en este caso es un vacuómetro. La otra conexión de látex nos conecta a la bomba de vacío. Entonces, el aire que tenemos ahorita no es precisamente el aire del sistema, vamos a extraer un poco. Entonces, para el estado 1, abrimos un poquito la válvula y tapamos el orificio que da a la atmósfera.
se va a generar aquí el vacío y nosotros lo vamos a ver con una diferencia de alturas. Cuando tengamos en el vacuómetro una diferencia entre 12 y 14 centímetros de mercurio, cerramos el vacío y tomamos nuestros datos. H1 le llamamos aquí porque estamos en el estado 1, la temperatura del ambiente y el volumen es los 20.5 litros del garrafón. Para el estado 2 es muy rápido. ¿Qué hacemos? Ya no funciona la bomba de vacío, destapamos el orificio que da a la atmósfera y vemos que las columnas se cruzan. En ese momento exactamente volvemos a cerrar. ¿Sí? En el estado 2, ¿cuáles fueron las condiciones? La presión es la presión atmosférica. La temperatura, va a ocurrir que el gas, por abrir, se comprime de manera violenta. Entonces el volumen es menor que el del estado 1, menor de 20.5 litros. Y la temperatura, por esa compresión, el gas gana calor. No tenemos un termómetro que nos diga cuál es la nueva temperatura, pero inmediatamente que se cruzan las columnas volvemos a tapar el orificio que da la atmósfera y ya sin hacer funcionar la bomba de vacío, vemos que se está generando un vacío. Ese vacío se debe ¿a qué? A que el gas, como no está en un sistema aislado, está recuperando la temperatura ambiente. ¿Sí? Cuando veamos que se estabilizan las columnas, lo tomaríamos como H3. El proceso de 2 a 3 es isocórico, ya les decía, el volumen es el mismo del estado 2 y el gas recuperó la temperatura ambiente. Entonces regresamos al punto 1. Eso es todo. Vamos a detallar un poco más lo que explicó el profesor Froilán Fávila en el video. Entonces tenemos lo siguiente. Inicialmente tenemos aire contenido en el recipiente de vidrio de Pyrex. Vamos a tapar el orificio del tapón para que se ponga a activar la bomba de vacío, la cual pues va a extraer una cantidad de moléculas de aire, las está extrayendo. Entonces, por lo tanto, eso se va a reflejar en el manómetro, el vacuómetro, en donde el mercurio, donde hay menos presión, va a subir, donde hay más presión, pues baja. Entonces, esas moléculas que quedaron dentro del vidrio de Pyrex van a estar ocupando 20.5 litros de volumen. Entonces, inicialmente vamos a tener que medir la altura 1 en ese momento y con ella vamos a poder determinar la presión de vacío 1, que es la densidad por la altura 1 por la G local. La presión absoluta que tienen esas moléculas de aire dentro del recipiente del Pyrex se determinan como presión atmosférica menos la presión de vacío 1. ¿Cuál es el volumen ocupado de esas moléculas en el primer estado? 20.5 litros. Y la temperatura 1 es igual a la temperatura ambiente. Posteriormente, esas moléculas que quedaron en el aire van a ser comprimidas, ya que se abre el orificio, se deja abierto, por lo tanto van a entrar moléculas del exterior, comprimiendo a las que estaban inicialmente en nuestro sistema.
Como es muy rápido, se permite que exista una del mercurio, que los meniscos se crucen. Entonces, en un instante muy rápido, los meniscos llegan a quedar el mismo nivel de mercurio igual. Por lo tanto, la altura 2 es igual a 0 en ese instante. Tendríamos una presión de vacío 2 igual a 0. Por lo tanto, la presión 2 es igual a la presión atmosférica. Lo que sabemos es que el volumen 2 se comprimió de esas moléculas iniciales. Es un volumen menor al volumen 1. Y como fueron comprimidas esas moléculas, entonces hay una mayor temperatura en el punto 2. Se vuelve a tapar instantáneamente el orificio del tapón. Por lo tanto, bueno, quedó una menor altura. Esta altura sería la altura 3. Diferencia de altura 3. Por lo cual, la presión de vacío 3 la vamos a determinar como densidad por la altura 3 por la G local. Y la presión absoluta de esas moléculas es igual a la presión atmosférica menos la presión de vacío 3. ¿Cuál es el volumen? El mismo, ya que instantáneamente entraron las moléculas que entraron, siguen comprimiendo a las moléculas iniciales de nuestro sistema. Por lo tanto, el volumen 2 es igual al volumen 3. Finalmente, la temperatura 3 se va a igualar con la temperatura ambiente, ya que es un sistema cerrado y permite la transferencia de calor. ¿Qué tenemos? Para el punto 1 al punto 2, una compresión politrópica, ya que nada, si ustedes se dan cuenta, de las propiedades, ninguna propiedad permanece constante. Del punto 2 al punto 3, lo que permanece constante es el volumen, ya que el volumen 2 es el mismo que el volumen 3, por lo tanto tenemos un proceso isocórico. Y del punto 3 al punto 1, la propiedad que se mantiene constante es la temperatura, por lo tanto tenemos un proceso isotérmico. Aquí tenemos la tabla de datos experimentales, que va a constar de 5 datos. Primero tenemos la temperatura ambiente en grados centígrados, la altura del mercurio H1 en centímetros, la altura del mercurio H3 en centímetros. Recordemos que la altura 2 es igual a 0, entonces ese valor, aunque no está determinado en esta tabla, lo sabemos. Continuamos con la altura barométrica en la Ciudad de México. Aquí se les está dando el valor de 58.5 centímetros de mercurio. Recuerden que en sus cálculos ustedes deberán de pasarlo a metros de mercurio. Finalmente, el último dato es el volumen de recipiente de vidrio en litros, que son 20.5 litros. En el cálculo 1, primero se va a determinar la densidad del mercurio a la temperatura ambiente. Se sustituye en grados centígrados para obtener una densidad del mercurio en kilogramo por metro cúbico. En el cálculo número 2, se va a determinar la presión atmosférica en pascales. Esta se determina con la fórmula: presión atmosférica es igual a la densidad del mercurio por la G local por la altura barométrica. En el cálculo número 3 se va a determinar la presión barométrica o presión manométrica en el punto 1 y en el punto 3.
Con las fórmulas, presión de vacío 1 es igual a la densidad del mercurio por la G local por la altura 1 y la presión de vacío 3 es igual a la densidad del mercurio por la G local por la altura 3. Estos valores se obtendrán en Pascal. En el cálculo 4 nos piden calcular los valores de presión absoluta en Pascal de cada estado. Como son 3 estados, tenemos 3 presiones, las cuales se determinarán para la presión 1 como presión atmosférica menos presión de vacío 1. Debido a que en el punto 2 no hay presión de vacío 2, se iguala la presión 2 con la presión atmosférica y para el punto 3 la presión absoluta es igual a la presión atmosférica menos la presión de vacío 3. Para el cálculo número 5 nos piden determinar el volumen 3 en metro cúbico, la temperatura 2 en Kelvin y el volumen 2 en metro cúbico. Para el volumen 3 ocupamos la ecuación presión 1 por volumen 1 entre la presión 3. Recordemos que ese es un proceso isotérmico. Para determinar la temperatura 2, ocuparemos la ecuación presión 2 por temperatura 3 entre la presión 3. Recordemos que del punto 2 al punto 3 es un proceso isocórico. Sabemos que el volumen 2 es igual al volumen 3 y que la temperatura 1 es igual a la temperatura 3 y es igual a la temperatura ambiente. El volumen 1 es igual a 20.5 litros y si lo queremos cambiar a metro cúbico, tenemos el valor de 0.0205 metro cúbico. En el cálculo 6 tendrán que completar la tabla que se muestra. Cálculo 7 van a determinar la cantidad de sustancia del aire del sistema en moles. Con la ecuación presión 1 por volumen 1 entre la constante de la ley en la constante de 8.314 pascal metro cúbico mol Kelvin entre la temperatura 1. En el cálculo número 8 vamos a calcular el coeficiente politrópico del proceso 1 a 2 con la expresión que se muestra en la diapositiva. Y bueno, el resultado es un resultado adimensional. Les pido de favor que el resultado lo pongan con 4 decimales como mínimo. En el cálculo 9 se les pide trazar en una sola gráfica todo el ciclo en una gráfica presión contra volumen. Para el proceso 1 tenemos que vamos a utilizar una ecuación donde vamos a determinar pues primeramente volúmenes y con los volúmenes vamos a determinar la presión. Entonces, para explicarles, nosotros ya tenemos el volumen 1 y el volumen 2. Bueno, aquí hay un error, aquí este es volumen 2. Entonces, si nosotros restamos el volumen 1 menos el volumen 2, nos va a salir toda esta línea. Por lo tanto, la vamos a dividir entre 6. Lo que hayan obtenido, entonces, entre 6. Nos va a salir un delta B, que lo vamos a ir restando al volumen 1. Entonces, aquí nos saldrían los diferentes volúmenes para que con esos volúmenes nosotros podamos, con la fórmula,
sustituirlo en este dato, ya tenemos el coeficiente politrópico del punto 1 a 2 y entonces nosotros al sustituir ese volumen pues vamos a ir calculando las diferentes presiones correspondientes de cada volumen. Entonces esa es así bueno, aquí me equivoqué, es presión 2, ¿no? Estamos del punto 1 al punto 2 y ya obtienen esos valores. En el proceso 2 a 3 es una línea vertical, aquí no hay que dar valores de volumen, el volumen pues es un volumen que ya les salió, es el volumen constante, el 2, entonces solamente es una línea vertical. En el proceso de 3 a 1 vamos a utilizar también la misma fórmula. Sabemos que el coeficiente politrópico aquí es de un proceso isotérmico, por lo tanto es 1. Entonces aquí pues no, en sí la fórmula no lleva coeficiente politrópico, bueno, sí lleva, es un 1 que no se pone, ¿no? Entonces aquí tenemos del punto 3 a 1, entonces tenemos el volumen 3, el volumen, bueno, 1 a 3, tenemos el volumen 1 y el volumen 3, que vamos a tomar los mismos volúmenes que nos salieron en el punto 1 a 2, aquí los ponemos y con esos volúmenes ahora vamos a determinar con la fórmula, vamos a sustituir esos volúmenes en la fórmula para que nos salga con esos valores la presión, pero ya del punto número, ya de ese proceso, ¿no? Entonces aquí ya vamos a ir calculando con esa fórmula, pues de acuerdo al volumen correspondiente, pues vamos a calcular la presión que le corresponde. Entonces ya nosotros al tener todos esos puntos podemos graficar. ¿Cómo nos quedaría? Bueno, esta es la gráfica presión contra volumen. Recuerden que es se deben de poner los valores en forma ascendente. Aquí también en forma ascendente, bueno, ascendente del volumen de izquierda a derecha incrementa y en la presión de abajo hacia arriba incrementan. Entonces vamos a tener ya los puntos graficados, obviamente para del punto 2 al punto 3 pues es un proceso isocórico, por eso es constante el volumen. Y bueno, si ustedes se dan cuenta, aquí tendríamos, iniciamos con el punto 1 con un volumen de 20.5, después se va hacia un punto número 2, del punto número 2 es una compresión porque disminuyó el volumen, ok, ya ustedes aquí lo pueden ver que disminuye el volumen. Después es un proceso isocórico de 2 a 3. Y después vuelve a regresar al origen, ¿no? Que sería un proceso isotérmico. Entonces, si ustedes se dan cuenta, va en contra de el sentido va en contra de las manecillas del reloj, por lo tanto es una máquina frigorífica. Entonces, ya nos salió en el diagrama que es frigorífica. Bueno, aquí le ponemos F, quiero poner F. Y continuamos entonces. Vamos en el cálculo 10 a calcular las variaciones de energía de acuerdo a la primera ley de la termodinámica, en donde vamos a utilizar las siguientes fórmulas para el proceso politrópico de 1 a 2. Ahí está delta U, delta H, trabajo y calor. Con el proceso isocórico utilizamos estas fórmulas para los diferentes valores de energía y para el último proceso que es isotérmico pues se tienen las fórmulas anteriores. Bueno, en el cálculo número 11 vamos ya a nada más a tener la tabla, es muy importante esta tabla,
ya que ustedes en esta tabla la van a llenar de acuerdo a los cálculos, a los resultados de los cálculos que ya tuvieron. Ustedes van a poner cada valor. Es muy importante perdón, que aquí verifiquen bien los signos. ¿Por qué? Porque al final van a hacer una suma, van a hacer aquí la suma de todos. En esta parte la van a colocar, de cada columna aquí ponen la suma. Para la primera columna, bueno, les tiene que dar un valor de 0, para la segunda también. Para el caso del trabajo, les tiene que salir un valor positivo porque es una máquina frigorífica. Tuvieron que adicionar trabajo para que pudieran extraer un calor de una zona de menor temperatura a una de mayor temperatura, que eso no es lo espontáneo, por eso están aplicando trabajo, ¿no? Y el calor, la suma de esa columna sería negativo. La situación aquí es que estos dos valores pues tienen que salir iguales, pero con el signo contrario, ¿no? Iguales, pero con el signo contrario. Entonces, aquí lo que estarían verificando es que precisamente pues es una máquina frigorífica. Esta parte, ¿no? Es importante porque en el cuestionario les dicen, bueno, qué signo tuvo el trabajo, y pues ahí ustedes tienen que determinar exactamente qué tipo de máquina fue. Finalmente, pues es el análisis de resultados, que es el cuestionario, y les recuerdo que deben de poner sus conclusiones. Eso es todo. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto dejo de compartir, y en este momento escucho cualquier duda que ustedes tengan para poder respondérselas.